Hola, hoy quiero hablarles acerca de los cuidados básicos que debemos darles a nuestras orquídeas Phalaenopsis. Este es un video sobre todo para principiantes, aquellos que hasta ahora están iniciando con su primera o sus primeras orquídeas. Este es un video que les había hecho en un inicio, inclusive es el primer video que encuentran en mi canal, pero considero que me faltaron algunos detalles que me gustaría comentarles, ya que fue un video que hice a mucha prisa, y es que a pesar de que las orquídeas Phalaenopsis no requieren demasiados cuidados, es importante saber cuáles son, ya que de nada sirve comprar una hermosa orquídea de excelente calidad si no sabemos cuidarla. Así que vamos a arrancar con esta planta desde un inicio, desde el momento en que llega a nuestra casa. Generalmente cuando compramos orquídeas en un supermercado o en un vivero, estas vienen protegidas con una bolsa, la cual debemos retirar con mucho cuidado. Lo más fácil es con una tijera cortar esa bolsa desde la parte superior hasta la parte inferior, y así vamos a evitar hacerle presión a las hojas, a las flores o a los botones florales que se fracturan muy fácilmente. Y este sería el primer paso a realizar. El siguiente sería revisar el sustrato de la planta. Muchas veces con el transporte sacudimos la planta y esto desajusta el sustrato. Así que es importante revisarlo y acomodarlo de forma que la planta quede bien sostenida, que no se vaya a mover, porque a las orquídeas Phalaenopsis no les gusta estar sueltas en el sustrato. Lo siguiente que vamos a revisar y que considero es el factor más importante en el cuidado de las orquídeas Phalaenopsis es el riego, la hidratación de la planta. Para saber si nuestra planta necesita o no necesita riego en este momento, observaremos las raíces. Como ven en la imagen, esta es una planta con unas raíces que se ven de un color verde vivo, intenso, un color vibrante. También podrían verse un poco más opacas, pero mientras las raíces se vean verdes, significa que la planta recientemente fue regada y que no necesita que la reguemos todavía. Si nosotros llegáramos a regar la planta en este momento, lo que haríamos sería generar un sobreriego, lo cual fomenta la aparición de hongos y de otras enfermedades que pudren las raíces, y al perderse las raíces de la planta se deteriora muchísimo toda su estructura y por ende perderíamos las flores, los botones florales, y es algo que no queremos. Acá les estoy mostrando otra planta que está un poco más deshidratada. Ustedes notan que ya se empieza a ver en sus raíces una capa blanquecina o grisácea. Eso significa que la planta en ciertas zonas se ha ido deshidratando, ha ido consumiendo el agua que había en estas zonas, pero si observan bien, hay zonas donde todavía se ven verdes las raíces. Todavía hay pequeños espacios donde se ve ese verde intenso, lo que significa que la planta todavía no ha consumido por completo el agua que tenía en el sustrato. El sustrato retiene bastante cantidad de agua. Debemos esperar, darle tiempo a la planta para que consuma esa agua. En ese momento no debemos regar, debemos esperar a que la planta por completo se vea con sus raíces bien grises, bien blanquecinas. Es mejor esperar un día sin regar a excedernos en el riego y que se pudran estas hermosas raíces. Así que paciencia, no se desesperen, porque las orquídeas Phalaenopsis no son como otras plantas que requieren riego cada 3 días. Estas son plantas que requieren riego en periodos de 8 a 15 días. Todo depende de su clima. Si su clima es un poco más cálido, seguramente van a tener que regarlas con mayor frecuencia. Pero si su clima es un poco más húmedo o lluvioso, van a tener que regarlas con periodos más espaciados. Y por eso es que siempre les recomiendo mantener a sus orquídeas Phalaenopsis en estas macetas transparentes que nos permiten observar las raíces y así saber si nuestra planta requiere o no requiere riego. Es mejor esperar un día más y no regarla a excedernos y que se pudran sus raíces. Por acá les dejo un clip de una planta que ya necesitaba riego. Como pueden ver, en su totalidad están esas raíces grises o blanquecinas. El sustrato también se ve de ese color marrón claro, y si ustedes sostienen la maceta se va a sentir muchísimo más liviana. Así que este sería el momento de regar su planta.
Y el riego para una orquídea Phalaenopsis es lo más sencillo. Lo que necesitan es un recipiente con buena profundidad, no necesitan que sea demasiado amplio a menos de que vayan a regar varias plantas al tiempo, y es que vamos a hacer un riego por inmersión. Ese recipiente debe llegar al menos a la tercera parte de la maceta de nuestra planta y en él vamos a colocar agua de lluvia o agua filtrada, desclorada o inclusive agua de botella, pero eso sí, asegúrense de que sea agua que no tenga gas, que no sea un agua mineralizada, que sobre todo no vaya a contener cloro, porque el cloro quema a nuestras orquídeas. Entonces, colocando agua en este recipiente, simplemente posicionamos ahí nuestra planta y ella va a empezar a absorber toda el agua que necesite por los agujeros que tiene la maceta en la parte inferior. Estas son macetas que tienen gran cantidad de agujeros, como pueden ver, así que el riego por inmersión permite que la planta se hidrate muy bien. Y van a dejar su planta en este riego por inmersión entre 15 a 20 minutos hasta que ustedes noten que las raíces en la parte superior ya se ven más verdes y han absorbido agua. Es importante que eviten regar a las orquídeas Phalaenopsis por la parte superior, ya que si llegan a mojar el tronco de la planta y no lo secan, esa agua residual puede generar aparición de hongos, los cuales pudren el tronco de la planta, se empiezan a caer sus hojas y la planta se deteriora muy rápidamente. En cuanto a las raíces, hay otra situación a la que deben prestarle atención y es a las raíces aéreas, que son estas que ustedes pueden ver. Son raíces que se han salido de la maceta, ya no están dentro del sustrato y por eso se llaman raíces aéreas. Estas se deshidratan más rápidamente y debemos hidratarlas no solamente cuando hacemos el riego de toda la planta, sino también entre riegos, es decir, cada 3 a 4 días dependiendo de nuestro clima. ¿Y cómo se hace el riego de las raíces aéreas? Fácilmente con un aspersor o un atomizador manual de baja potencia en el cual vamos a colocar agua de lluvia o el agua que ustedes prefieran que sea apta para orquídeas, y así nos evitamos que se sequen las raíces aéreas. El agua la aplicamos despacio con el aspersor tratando de que llegue a toda la raíz aérea para que se hidrate muy bien y empiece a tornarse de ese color verde que nos gusta. Debemos evitar salpicar el agua para que no llegue al tronco de la planta y, por ejemplo, en este caso donde hay una raíz aérea que está muy cerca a él, lo que hago es colocar mi mano como barrera y así evito mojarlo para no dañarlo. Pero en un caso de que se mojen las hojas o se moje el tronco de la planta, lo que hago es tomar una servilleta o un trapito limpio y seco y absorbo toda esa agua que pueda depositarse en las áreas que no queremos de la planta. Luego de que pasen esos 15 a 20 minutos en los que ustedes han tenido su planta en el riego por inmersión, van a notar que esas raíces ya están verdes, que el sustrato está muy bien hidratado. Van a sacar a su planta de esa agua y la van a escurrir muy bien, moviendo la maceta de un lado hacia el otro hasta que escurra todo el exceso de agua. Lo siguiente a revisar es el estado de las hojas de nuestra planta, y es que generalmente cuando compramos estas plantas en los viveros o en los supermercados vienen muy cargadas de polvo y por ello debemos limpiarlas muy bien para evitarnos la aparición de enfermedades de honguitos, ya que en nuestras casas no las vamos a estar tratando con tantos productos químicos. Para limpiar las hojas basta con un pañito humedecido con agua. Van a frotar las hojas repetidamente de arriba hacia abajo, teniendo en cuenta que se debe limpiar la base de la hoja sin ir a dejar excesos de agua, limpiando todas las hojas por todos lados, por el embés también, para que no quede ningún residuo de polvo. Y además con esto vamos a lograr que las hojas, que la planta se vea mucho más hermosa, que se vea mucho más luminosa y más llamativa. Esta limpieza de hojas se la podemos hacer al menos 1 o 2 veces al mes, dependiendo de qué tanta cantidad de polvo acumulen nuestras plantas. Es importante hacerla ya que además de prevenir las enfermedades, nos ayuda a darnos cuenta prematuramente de la aparición de hongos o de algún insecto como las cochinillas, que de verdad les encantan las orquídeas. Otro cuidado básico que ustedes les deben dar a sus orquídeas Phalaenopsis para que se adapten rápidamente a su hogar
y sigan abriendo esos botones florales y esa floración dure muchísimo tiempo, es la iluminación del espacio donde van a colocar su planta. Este debe ser un lugar muy bien iluminado con luz natural, no sol directo. A estas plantas no les puede dar el sol porque si tienen contacto con el sol se van a quemar sus hojas y se caerán sus flores. Cuando se queman las hojas de las orquídeas van a aparecer manchas oscuras, marrones o amarillas que van a deteriorar la planta muy rápido y eso va a hacer que la floración se caiga y ustedes estarán perdiendo su planta. Deben darle muy buena iluminación para que la planta pueda hacer la fotosíntesis, pero no en exceso. Una forma de probar si la planta está recibiendo demasiada luz es colocar la mano así hacia el lado donde está dando la luz y si aparece una sombra muy oscura, muy fuerte, significa que le está dando demasiada luz a nuestra planta y se empezará a amarillar y no queremos eso. Queremos una planta que tenga un tono verdoso, muy bonito, pero no amarillo. Así que esta es una buena prueba que le pueden hacer respecto a la intensidad de la luz para su planta. Tengan por seguro que si ustedes le dan el riego necesario a su planta y una buena iluminación, van a tener una floración que dure por muchos meses e inclusive hasta un año. Es importante que en etapa de floración no fertilicen en exceso sus orquídeas Phalaenopsis porque se pueden quemar sus flores. Y como sé que muchos se están preguntando si pueden sacar la planta de esta maceta transparente que no luce demasiado, yo les digo que es importante no trasplantar en este momento que la planta está en floración porque pasaría por mucho estrés la planta, tomaría mucho tiempo de adaptarse a un nuevo sustrato, a una nueva maceta y eso terminaría por agotar las flores. Lo que pueden hacer si quieren colocar su planta en una sala de estar, en una oficina y quieren que sea más vistosa, es una maceta externa. Yo tengo acá una maceta de cerámica que es más grande que la maceta plástica que ya tiene mi orquídea y lo que hago es posicionarla dentro sin necesidad de hacer el trasplante y esto hace que la planta sea mucho más lujosa, mucho más vistosa, que sea llamativa y no estamos afectando la planta. Esta maceta debe ser más grande, como les dije, y debe ser resistente para que no vaya a dejar que se voltee la planta. Debe quedar un espacio alrededor de nuestra maceta plástica para que haya aireación en sus raíces, que es algo que necesitan las orquídeas Phalaenopsis. Y ya, no necesitan hacerle nada más a la planta, siempre que la rieguen, la posicionan ahí cuando ya esté bien escurrida y listo, no les va a pedir nada más. Esta maceta de cerámica que ustedes van a estar utilizando de forma externa debe tener agujero para que mejore la aireación de la planta y de esta manera evitamos que haya retención de exceso de humedad que pueda deteriorar las raíces de nuestra orquídea Phalaenopsis. Otro de los cuidados básicos a tener en cuenta y que es crucial para estas plantas es proporcionarles una ventilación adecuada, que no hayan corrientes de aire fuertes, pero sí una entrada de aire fresco que va a ayudar a regular la temperatura y la humedad del ambiente, para que se evite la acumulación de patógenos y de hongos, ya que un ambiente bien ventilado naturalmente va a promover un crecimiento saludable en las orquídeas. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les saquen el máximo provecho a esta información. Dejen su me gusta que me ayuda un montón. Suscríbanse, activen la campanita. No olviden dejar sus comentarios que me encanta leerlos y contestarles. Sigan amando, cuidando y disfrutando de sus plantas. Nos vemos en el próximo video. Bye.